México es un país que en las últimas décadas no lo ha tenido nada fácil. Los problemas del país han sido de los más variados, pero la mayor parte de los males que asolan a México han tenido un denominador común: la corrupción. De esta manera México lo ha pasado muy mal en los últimos años, y su economía no ha conseguido seguir el vertiginoso ritmo de crecimiento de otros países en desarrollo como China, India o Indonesia. ¿Por qué? Si quieres saberlo, suscríbete al canal y activa la campanita. México tiene ante sí una de las mayores oportunidades de su historia para convertirse, de una vez por todas, en una gran potencia económica capaz de mirar de tú a tú a las grandes economías del mundo. Pero, ¿qué puede hacer México para crecer? ¿Qué oportunidades tiene ante sí? ¿De verdad, México puede convertirse en una de las mayores economías del mundo? Pues venga, póngase cómodo que enseguida lo vamos a ver. México es un país que lo tiene todo para triunfar. Demográficamente es un país potentísimo en el que viven más de 126 millones de personas, lo que le convierte en el segundo país más poblado de toda Latinoamérica tras Brasil y el 10º país más poblado del mundo. Además, su pirámide de población es súper sana y todavía México no tiene grandes problemas con el envejecimiento de su población. Pero, ¿cómo se traduce esto en una ventaja económica? Bueno, una población joven y en crecimiento significa una fuerza laboral dinámica y un mercado de consumo en expansión. Además, una población diversa y vibrante puede impulsar la innovación y el crecimiento en una variedad de sectores. México cuenta con una riqueza tremenda en lo que a recursos naturales respecta. Y es que nuestros amigos mexicanos tienen de todo: petróleo, oro, plata, cobre, zinc, plomo, fluorita, manganeso y un montón de minerales más. Por si todo esto fuera poco, cuenta con muchísimas hectáreas de tierras fértiles gracias a su geografía, su clima y su fácil acceso a agua en muchas zonas del país. ¿Alguna vez te has preguntado cómo estas riquezas naturales pueden impulsar el desarrollo económico? La respuesta está en la capacidad de México para extraer y procesar estos recursos de manera eficiente y sostenible, generando ingresos significativos y creando empleos en el proceso. Además, México tiene otra perla: su espectacular belleza y su rico legado cultural, que han hecho de México un país que ningún año sale del top 10 de países más visitados por turistas extranjeros. La industria del turismo no solo genera ingresos directos, sino que también impulsa otros sectores como la construcción, la alimentación y el transporte. Pero, ¿puede el turismo ser un motor de crecimiento sostenible? La clave está en la diversificación y la inversión en infraestructuras que mejoren la experiencia turística sin dañar el medio ambiente o las comunidades locales. Sobre todo, México es la puerta de entrada a Estados Unidos. Tener de vecino a la indiscutible potencia mundial tiene muchas ventajas, ya que lo tienes mucho más fácil que otros países para comerciar con el tío Sam. México comparte una extensa frontera con Estados Unidos y cuenta con tratados de libre comercio tanto con Estados Unidos y Canadá como con la Unión Europea. Esto implica que México puede exportar bienes a todos estos países sin que sus productos se vean encarecidos por la existencia de aranceles. ¿Sabías que más de 11 millones de mexicanos viven en Estados Unidos? Esta fuerte conexión cultural y económica facilita los negocios y el comercio entre ambos países. Entonces, si México tiene todo esto, ¿por qué el país va tan mal? Bueno, razones hay muchas, pero vamos a enumerar rápidamente los grandes problemas que asolan al país. Como decía al principio, México tiene un cáncer que está siendo casi imposible de extirpar: su corrupción. La corrupción ha sido un obstáculo importante para el desarrollo económico de México. No solo es una herida por la que se escapan millones de dólares, sino que también ha traído al país una gran inseguridad y un terrible problema de violencia. México es pasto de una guerra entre carteles, policía y ejército, en la que las organizaciones criminales continuamente luchan para tratar de hacerse con vastos territorios y controlar las rutas para introducir estupefacientes en Estados Unidos. La inestabilidad y la corrupción han creado una falta de seguridad física y jurídica que ha ahuyentado a una gran cantidad de inversores que hasta ahora no han querido saber del país azteca. Esto ha provocado que la economía mexicana lleve años dependiendo demasiado del petróleo. Y el país se ha enfrentado a crisis muy complicadas cuando su particular oro negro ha caído de precio. Muchas veces tener un recurso tan valioso es un dardo envenenado, ya que es complicado diversificar tu economía para no depender solo del dinero fácil. A todo esto hay que sumarle, además, una gran desigualdad en la que una élite muy rica y ostentosa contrasta con una clase baja muy pobre, especialmente en el ámbito rural.
Pero bueno, no seamos tan negativos, que en este texto quiero dar esperanza e ilusión para México, porque la suerte de este país puede cambiar radicalmente. Tras la caída del muro de Berlín, Estados Unidos se quedó sin rival en el mundo que le hiciese sombra, por lo que la hegemonía mundial no estaba en peligro. Esto aceleró un proceso que venía pisando fuerte desde hacía décadas, la globalización. La globalización despertó a un gigante que hasta entonces había estado dormido: China. En pocas décadas el gigante asiático se convirtió en la fábrica del mundo. Al principio China se especializó en producir bienes en masa de escaso valor añadido y calidad dudosa. Sin embargo, con los años el país se ha desarrollado y su industria comenzó a aspirar más. Poco a poco se ha ido convirtiendo también en una industria intensiva en el uso de tecnología y de alta calidad. El desarrollo del país ha provocado que los trabajadores chinos tengan un salario mayor y, por tanto, fabricar en China está dejando de ser tan barato. Pero no solo eso, el desarrollo de China ha traído un cambio de paradigma en el mundo, y es que el gigante asiático se ha convertido en un verdadero rival para Estados Unidos a nivel económico, geopolítico e incluso militar. De hecho, tenemos todo un video sobre este tema en el canal y puedes ir a verlo luego de terminar este. Este nuevo status quo quedó patente tras la guerra comercial que Trump le declaró al gobierno de Xi Jinping. Además, tras la crisis del COVID, Occidente se dio cuenta de que no podía depender de China para todo y que tenía que diversificar sus cadenas de suministros, sobre todo en industrias estratégicas. Una visión que se confirmó después de que estallase el conflicto de Ucrania y muchos países de Europa se quedasen sin su principal proveedor de gas. Finalmente, Occidente necesita diversificar a sus proveedores y encontrar otros países que puedan producir mucho y barato. Y ahí es donde entra México, que se encuentra en una situación ideal. Repasemos. Para empezar, México tiene importantísimos lazos culturales tanto con Estados Unidos como con Europa. De hecho, más de 11 millones de mexicanos viven en el país del tío Sam. Y que en México se habla español es una gran ayuda a la hora de hacer negocios con la Unión Europea. Además, México cuenta con tratados de libre comercio tanto con Estados Unidos y Canadá como con la Unión Europea, lo que implica que México puede exportar bienes a todos estos países sin que sus productos se vean encarecidos por la existencia de aranceles. Estos acuerdos brindan también a los productos mexicanos un acceso preferencial a mercados internacionales y fomentan la inversión extranjera directa en el país. México cuenta además con una sólida industria manufacturera que ha traído inversión extranjera y ha impulsado las exportaciones. Empresas como Toyota, BMW, Samsung, Bombardier, Foxconn, Audi, Ford, General Motors, Nestlé o Nike han hecho inversiones súper importantes en fábricas en suelo mexicano. Empresas chinas también están invirtiendo fuerte en el país, llevando a cabo proyectos como el Parque Industrial de Haofusan en Monterrey. Y con esto la mano de obra cualificada, los costos competitivos y la proximidad a los mercados de consumo de Estados Unidos han sido factores claves en el éxito de México. Antes de continuar, apóyanos suscribiéndote al canal, que no cuesta nada. ¿Ya te suscribiste? Muy bien, sigamos. Además, México todavía cuenta con una mano de obra de relativa calidad técnica pero a precios muy bajos. De hecho, el salario medio en México es inferior al salario medio en China, lo que también proporciona ventajas competitivas a la industria manufacturera mexicana. La tasa de alfabetización del país cada vez es más alta, mientras que el número de personas con estudios medios y superiores cada vez es mayor. Además de todo esto, ya hemos visto que México va sobrado de materias primas, así que el cóctel es inmejorable para que México se convierta en una gran potencia industrial. Eso sí, para tener una industria competente, además de todo lo descrito, se necesita una cosa muy importante: una fuente de energía fuerte, constante y barata. Y alguno me diréis, si México tiene mucho petróleo. Y es verdad. Pero en los procesos productivos modernos el petróleo no basta, se necesita algo más. Y aquí es donde entra el arma secreta de México, la energía renovable. Pero ¿cómo puede México capitalizar en energía renovable? México tiene un montón de potencial para la instalación de un montón de potencia renovable. Tiene muchísimas horas de sol y superficies suficientes para instalar grandes parques fotovoltaicos. También tiene un montón de territorio en altura ideal para aprovechar los vientos y generar energía eólica. Por todo ello, en 2013 México implementó una reforma del sector energético que lo abrió a manos privadas. Esto permitió la participación de empresas nacionales e internacionales en el desarrollo de proyectos de energía renovable. Desde entonces se han desarrollado numerosos parques eólicos y solares. De hecho, México se ha comprometido
a aumentar la participación de las energías renovables en su matriz energética. El país tiene la meta de que el 35% de su generación de energía provenga de fuentes renovables para 2024 y se ha comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 22% para 2030. Sin embargo, más allá de la disponibilidad, lo importante del desarrollo de la energía renovable en México es que, además de poder exportarla a Estados Unidos, México también podrá proveer a su industria de energía limpia y sobre todo barata. Esto será un motivo más para que muchas industrias intensivas en el uso de energía se asienten en el país, ya que cuanto más se alejan estas industrias de su fuente energética, más sube el costo de la energía. En definitiva, México está ante una oportunidad absolutamente histórica. Un tren de esos que no pasan dos veces en la vida y que pueden ayudar al país a convertirse de una vez por todas en una economía totalmente desarrollada. Comprender esto y rebajar los niveles de corrupción y criminalidad serán los ingredientes claves para que el país cree el marco perfecto en condiciones de seguridad física y jurídica para que México se convierta en el paraíso industrial en el que todas las empresas extranjeras se quieran establecer. Y ahora que sabes todo esto, es turno para ti. ¿Crees que México podrá convertirse en una superpotencia? Déjalo en los comentarios. ¡Hasta la próxima!